Ella tiene una formación académica como maestra de educación básica y licenciatura en sociología y 2 maestrías en investigación educativa y pedagogía. Y una formación más específica en estudios de las mujeres, teoría feminista, género, sexualidades, masculinidades, currículo, educación popular y prácticas narrativas. Y bueno, sin más, comenzamos. Adelante, Guadalupe, por favor. Muchas gracias. ¿Puedes abrir tu micrófono, Guadalupe? Buenos días, Guadalupe Mesa. Y les decía que finalmente nombré el trabajo como Violencia hacia las Mujeres como proyecto político. Y vamos a ir caminando a ver cómo es un proyecto, cómo fue consolidándose como proyecto político. Siguiente. Bien, estoy trabajando básicamente 2 textos, el de Silvia Federici y el de Rita Segato, bajo esta idea, ¿no? 2 continentes distintos, cada una va a hablar de un continente distinto, América y Europa. 2 mujeres teóricas, las 2 hacen teoría, Rita, y las 2 son militantes en su espacio, ¿no? 2 historias, las 2 están hablando de un proceso histórico diferenciado, pero que finalmente también es un proyecto histórico que suma, que se une, ¿no? Y las 2 en sí mismas ofrecen la misma hipótesis. La violencia hacia las mujeres es producto de la degradación, cosificación promovida y tolerada desde diversas autoridades, tanto eclesiales, civiles, militares y judiciales. En el mundo colonial, va a hablar Rita Segato, en la instauración de la modernidad, del capitalismo como tal, de lo que va a hablar Silvia Federici. Siguiente. Siguiente. Sí. Empezaríamos un pequeño acercamiento ahorita al mundo prehispánico. Siguiente. Bien, como todo mundo creo que lo sabemos, lo estudiamos desde la primaria. El mundo prehispánico es un mundo que en el momento en que tiene su encontronazo con los españoles, básicamente practican el politeísmo. La diferencia entre el polo y el monoteísmo tendría que ver, diría Rita Segato, que el politeísmo abre un poco más la perspectiva, piensa más relaciones, está más vinculado a relacionalidades. Y recordemos que ningún dios precolombino es solo para una cosa, ¿no? Hay diosas que son para la vida, para la tierra, al mismo tiempo que son, como son tierras, son para la muerte, para el entierro, ¿no? O sea, cada dios, cada diosa representan diferentes actividades que pueden ser contrastantes o que pueden ser colaterales, ¿no? La otra es este tema de la relación de los habitantes de este espacio precolombino con los dioses, ¿no? Hay una relación básicamente de obediencia. No hay temor, pero hay mucha obediencia tanto a los dioses como a las autoridades civiles, eclesiásticas y demás. Hay una parte muy bonita que relata esta Noemí Quesada que tiene que ver con el tema de los dioses y el orgasmo. Las parejas, por ejemplo, las parejas en el mundo mexica no se casan por amor, no es esta cosa del amor, y aunque el corazón lata por un tal Juan, en realidad ellas se casan con quien lo dice el sacerdote, ¿no? El sacerdote es el que va a escoger, el casamentero, va a escoger la pareja que puede armonizar para poder formar un hogar, ¿no? Tener hijos.
pero todas las parejas, ellos tenían la creencia de que las estrellas en el firmamento, pero el mismo cosmos completo, el mismo cosmos global, era alimentado con los efluvios del orgasmo. Entonces las parejas, a partir del respeto que tienen a quien designa quién va a ser tu esposo, quién va a ser tu esposa, a partir de ese central respeto y obediencia hacia los dioses y sus autoridades, van a tener una relación con menos, menos llena de líos, digamos, y la idea es tenerla de tal manera armónica que les permita alimentar a los dioses. Con la idea también de que si nosotros alimentamos las estrellas y alimentamos el cosmos, alimentamos a los dioses nos van a dar un regalo, que es el regalo de los hijos. Nos van a otorgar hijos en regalo a este alimento que les damos constantemente. Y los hijos, lo dice Federici, para los europeos, a veces vienen cargados como con castigo, como con obligación, sobre todo si son nobles, tienen que tener hijos, e hijos varones de preferencia, ¿no? Pero entre los mexicas, los hijos son la bendición y el regalo de los dioses. Entonces tienen otra relación también con ellos, ¿no? Es indiscutible que ya hay inicios, ya se está manifestando ahí una relación patriarcal en el sentido de que en general las autoridades son hombres, aunque hay mujeres sacerdotisas, el poder de los sacerdotes está en manos de los hombres, el poder en general está en manos de los hombres, ¿no? Pero no totalmente, porque está la reina roja, que es esta reina maya que gobernó, y hay varias reinas mayas también que hubieron gobernado también ellas, ¿no? Y si bien la autoridad es de los hombres y las tareas están muy diferenciadas por sexo, no están vistas con una mirada de desigualdad. Tan respetable es el trabajo doméstico y de alimentación de los hijos como el trabajo guerrero. Recuerden también que una mujer que muere por parto va a un mundo distinto y se le venera por este tema, ¿no? Siguiente. El trabajo doméstico está ampliamente valorizado. No nada más no está visto como una actividad extra sin valor, sino básicamente se le da mucho valor, ¿no? El trabajo doméstico se realiza en un espacio abierto. Las cocinas en este periodo no están guardadas detrás de alguna pared, están guardadas bajo techo, con algunas paredes tapadas por los aires, las aguas, pero básicamente en el espacio es un espacio muy abierto, ¿no? Yo todavía, por ejemplo, en las comunidades yaquis que yo trabajé ahí 3 años, por ejemplo, tienen la olla del agua en la puerta de la cocina y uno puede entrar hasta en la puerta de la cocina, que es la que está fuera de la casa, ¿no? Se cuentan por miles y esto fue de lo que charlamos con ella y pues esperemos. Se está haciendo una presentación con mayor amplitud. Qué raro. Me parece que cerró. Ya. Sí, es que a mí se me apagó el micrófono, yo no lo había apagado. Pero bueno, uno entra a la cocina, bebe agua y vuelve a dejar la tacita en su lugar y se puede retirar, ¿no? Esta apertura del espacio doméstico, nos va a decir Noemí Quesada también, tiene que ver un poco con, ahí se hace la discusión política. Ahí se construyen las discusiones sobre el mundo político que van a ser transmitidas también a los hombres. Y se hace el ejercicio de la comunalidad. La mujer precolombina tiene una fuerza muy grande en el trabajo como de la comunalidad, de la continuidad de la fiesta, de la continuidad de la tradición, etc., y de propuestas nuevas, ¿no? También
van a estar, ellas son dueñas de todos sus procesos sexuales, tanto reproductivos como los cuidados del cuerpo y reproductivos, como la definición sobre los hijos, cómo van siendo, cómo van teniéndolos, pero también al mismo tiempo sobre la propia sensualidad. A mí yo cuando conocí el canto de las mujeres del Chalco, que es un canto al chiquito, al pene, que quieren que se haga grandote, yo lo veía y pensaba en mi abuela y decía, no, mi abuela no cantó esto no lo pudo haber cantado mi abuela, es un decir, ¿no? Pero sí tienen una gran carga erótica también en muchas, hay muchos espacios donde se puede mirar la fuerza de la carga erótica, ¿no? Que sí se permite y que sí permea la vida de tanto los mexicas como los mayas, por ejemplo, ¿no? Ciertamente hay una protección frente a la violencia hacia las mujeres. En las mismas comunidades yaquis yo llegué a ver cómo cuando una mujer había sido golpeada por su marido, la primera respuesta era decir, él es guacho, ¿no? Guacho quiere decir como soldado, les decían así a los soldados, y son los que vienen del sur, ¿no? Del sur, desde el México hasta Guadalajara, para ellos todo es guacho, ¿no? Pero al mismo tiempo eran regañados en el espacio comunitario, ¿no? En la comunila, que es el órgano donde se reúne el gobierno tradicional, los mandaba a llamar y los regañaban, porque a la mujer no se le toca. Y el tema de la homosexualidad no estaba aceptado, pero estaba aceptado. Voy. Por un lado, entre los mayas, por ejemplo, se promovía, los jóvenes podían tener prácticas homosexuales. Se cancelaban en el momento en que los jóvenes se casaban, porque entonces ya toda la práctica sexual de los hombres se dirigía a alimentar a los dioses y a tener a los hijos que los dioses les regalaban. Pero al mismo tiempo, en algunos de sus ritos, los hombres sí están ya vistiendo como mujeres, actuando como mujeres. Ya está esta parte también que se permite en muchas de las fiestas actuales hoy en día, todavía lo podemos ver, está el torito. En el torito siempre viene uno o dos hombres vestidos de mujeres. En ese sentido, hay una cierta tolerancia también hacia lo homosexual, porque en general, en muchas de las fiestas, cuando el hombre se disfraza de mujer, aunque hoy en día algunos hombres juguetean a andar de trans, en realidad tienen este asunto de ser respetados, ¿no? No se les violenta, ¿no? Siguiente. Dos siguientes van a ser. Entonces, este es el mundo prehispánico que recibe a los españoles, ¿no? Este es el mundo prehispánico que se va a escribir en las primeras cartas de relación y que se escribe con mucha fuerza. El hombre siguiente, por favor. Luz Helena. El hombre con mucha fuerza. Ok. Lo que vamos a ver ahorita es qué está pasando un poquito antes en Europa, ¿no? Porque este hombre español que llegó a América viene ahora de esto que voy a platicarles un poco, que es este proceso que se da de la cosificación de las mujeres y la promoción de la violencia desde el territorio europeo, que son los que van a llegar a conquistar a los mesoamericanos. Y decía también de los mesoamericanos que el hombre mesoamericano tiene posibilidad de tener 2 mujeres, o sea, es polígamo. No hay una relación también de confrontación entre las mujeres, y las 2 mujeres tienen que ser tratadas con dignidad también, ¿no? Bien, en Europa desde el siglo IV, V, la religión y el poder patriarcal reconocieron el poder de seducción que confiere a las mujeres. Aquí recuerdo mucho el texto de Baudrillard, cuando él dice que la seducción es exactamente, no es la maternidad, diría Baudrillard, sino la seducción que tenemos las mujeres, esta especie de, le llama él, de sexualidad reversible, va
y parece que ya, pero vuelve a regresar con mucha fuerza, o sea, esta parte sensual de las mujeres que genera mucha ansiedad, porque es muy reversible, no tiene como en la sexualidad que se expresa todavía hoy masculinamente, el boom rapidísimo de la excitación y el trancazo de una eyaculación que podría ser orgasmo, la caída y un espacio de mesura, ¿no? Lo que dice Baudrillard es que las mujeres podemos estar en la caída y subir en un minuto o estar arriba segundos completos, etc., etc., ¿no? Y la Iglesia lo reconoce desde el siglo IV y empieza a exorcizar este tema de la seducción. Desde el siglo IV va a empezar una política muy fuerte contra el tema de la seducción de las mujeres, ¿no? Y va a identificar la Iglesia y los estados, los gobiernos, las autoridades en ese momento van a identificar lo sagrado con la vergüenza sexual, y la manera más amable de evitar lo sagrado, pues es evitar a las mujeres. Entonces, se empieza a regular, por ejemplo, la vida sexual. En el calendario de permisibilidad de relaciones coitales que tiene la Iglesia alrededor del siglo X, por ejemplo, pues son un total como de 70 días que se pueden tener regularmente, ¿no? No se puede tener relaciones sexuales los domingos, porque son el día dedicado a Dios. No se pueden tener relaciones sexuales toda la cuaresma, los 40 días. No se pueden tener relaciones sexuales los días que tienen que ver con las posadas, los 16 días previos al nacimiento de Dios. Pero también tenemos que esperarnos a la Epifanía, que es otra de las grandes fiestas. No se pueden tener relaciones sexuales menstruando, no se pueden tener relaciones sexuales si uno está embarazada, no se pueden. Entonces, el calendario de prohibiciones es tan amplio porque en todo momento están intentando evitar que haya encuentros sexuales, ¿no? Los mínimos para la reproducción de la especie, más o menos, ¿no? Expulsó a las mujeres de cualquier acto de la liturgia y de poder, ¿no? En Las nieblas sobre Avalon, es una película en Inglaterra en estos periodos del siglo X, por ahí, que aparece el gran mago Merlín. Lo que se ve es que las mujeres tienen muy fuerte el poder de la magia también, ¿no? Y de la liturgia. Entonces, lo que van haciendo es irles soltando, irles quitando todos estos pequeños poderes, ¿no? Y hay un texto que se llama La mujer, el cura y el caballero. La mujer, el cura y el caballero. Por ahí va. No, se llama El caballero, la mujer y el cura. Es de George Duby, del que está aquí puesto, en donde demuestra que a lo largo de 5 siglos, por lo menos 6 siglos, tanto la Iglesia como las autoridades no supieron dónde poner a la mujer y su sensualidad. O sea, durante un periodo se prohibió que las mujeres, se pensó que la mujer más digna era la mujer casada. Luego se pensó que no, porque la mujer casada había que regularle sus encuentros sexuales, y entonces volvieron a regresar que no era sagrado el matrimonio. Era sagrado el matrimonio, pero no la mujer que cohabitaba con su marido, y tuvieron que ponerle límites a la cohabitación. Luego se pensó que lo mejor eran, por ejemplo, las mujeres que no se podían casar, empezaron a generar que no se casaban, y no se podían casar porque no había con quién, es un decir, ¿no? Sobre todo en estos lugares donde se aplicaba el mayorazgo, solo iba a heredar uno de los 5 hijos del rey. Y los otros 4, pues más valía que buscaran qué hacer, ¿no? Entonces, las mujeres de otra familia tenían solo el chance de casarse con uno de cada familia de enfrente, ¿no? Entonces, pues eran menos los matrimonios, menos la posibilidad. Los otros generalmente acababan en el ejército o en el sacerdocio. Era como una opción, ¿no? O viviendo en el castillo principal, y el hermano que había heredado, el mayor, tenía la obligación de tenerles, ¿no? A veces se obligaba a las mujeres a los conventos,
pero se encontraron que en los conventos había prácticas que tampoco les gustaban a las autoridades de la iglesia, que tenían que ver, por un lado, con las místicas, aquellas mujeres que se enamoraban y vivían enamoradas de su pareja, de su marido, que era Dios, que era Jesucristo, que era Jesús. Eso no les gustaba tampoco a la iglesia. Y hubo, sobre todo en Francia, hubo un convento, por ejemplo, que se dedicaron a estudiar y de ahí estudiaron cosas importantes, estudiaban biologías, estudiaban filosofía, estudiaban química y pues no las querían estudiosas. Entonces, este convento, no traigo ahorita el nombre, pero este convento por muchos ha sido considerado previo a todo lo que se llama la primera universidad, que es italiana, en Europa, ¿no? Y hubo varios conventos que tuvieron esta característica y también molestó al poder. Vivían con las hermanas o vivían con los hermanos, pero si vivían con las hermanas, potencialmente podían ser rivales de las hermanas en eso de querer estar con el marido de las hermanas. Era un mundo que de verdad, ser mujer y no ser esposa era lo mismo que ser basura en todo este periodo, pero solo se trabajaba sobre las mujeres de la nobleza y de las clases altas y de los grupos sociales que estaban ascendiendo. ¿Y por qué? Porque preocupaba la herencia del trono, la herencia de las tierras, la herencia de los ejércitos, la herencia de todo el poderío que tenían, ¿no? Siguiente, las mujeres de los sectores campesinos, las mujeres de los sectores de servicios y demás, no tenían a veces ese mismo control. Se casaban, siguiente luz, se casaban, pero no tenían este control, ¿no? Y hablo previo de la transición, que es este gran momento que le llamamos como la revolución. La primera parte de la revolución industrial va a ser la revolución campesina. Pero previo a la revolución campesina, que es cuando se abandonan los campos de trabajo, se cercan las tierras por todos lados y se empieza a producir pastos o espacios para la producción de la lana, ¿no? Que es el arranque de la revolución industrial. Previo a ello, las mujeres siempre participaron en el trabajo llamado productivo, ¿no? O sea, están tanto en el taller del orfebre, como están en el campo trabajando junto con, y el orfebre puede ser su propia familia o puede ir a trabajar a un taller, y al mismo tiempo están en el trabajo doméstico, en el trabajo de lo cotidiano, ¿no? O sea, y al mismo tiempo tenían esta cosa que tiene que ver con los bienes comunales. Tenían derecho a acceder a los bienes comunales. Caperucita Roja fue a recoger hongos al bosque, ¿no? Entonces, del bosque sacaban peces, del bosque y sus riachuelos, sacaban peces, sacaban hongos, sacaban frutos, sacaban madera, sacaban bejucos para tejer, sacaban no nada más de las tierras explotables, sino de las tierras comunales, que eran los bosques, ¿no? Los bosques de caza de los patrones, como iban a cazar tan pocas veces y cazaban 10 días seguidos y luego se volvían a ir a otro castillo y dejaban de cazar en pues ellos tenían acceso a estas tierras comunales, ¿no? O propiedad del patrón, pero a las que ellos podían entrar y sacar 1,000 variantes para su sostenimiento, para hacer cestos, para barro, para hacer ollas, etc., etc., etc. Daba para todo, ¿no? También participaron, y aquí vendría, participaron codo a codo en las guerras campesinas. Está muy documentada la participación de las mujeres en las guerras campesinas, sobre todo de las mujeres que anabaptistas. Esas fueron bien aguerridas, es una de las variantes del protestantismo, pero sobre todo las mujeres que estaban en el entorno a Europa. Ellas fueron como las más aguerridas, ¿no? Y ahí estaban en la guerra igual que los hombres, ¿no? Participando en el derecho. Las guerras campesinas se hicieron para evitar el cercado de las tierras, por un lado, y la expulsión de los hombres.
y de las mujeres y de los niños y de su expulsión de las tierras, del trabajo productivo como tal. No nada más se empezaron a acercar los bosques, sino también se empezaron a vender, se empezaron a acercar y a dividir los terrenos donde ellos sembraban el trigo, básicamente. Se quedaron sin casa y estaban siendo expulsados para las ciudades. Siguiente. Luz Elena, siguiente. Yo sigo. Ok, yo sigo. Este proceso, la siguiente, por favor, Luz. Este proceso se fue dificultando mucho, el de la transición, porque los hombres no estaban tampoco, ni hombres ni mujeres estaban acostumbrados a esta nueva manera de vivir, ¿no? Mandaron a los hombres tuvieron que instalar, esa parte es muy bonita, a mí me gusta mucho y la describe muy bien. Digo, esta parte es muy dura. La describe muy bien Engels en el asunto de la familia, la propiedad privada y el Estado. Luz, ¿me estás escuchando? Sí. La siguiente. Ya. Me falta una. ¿La anterior? Ok. Falta la de los hombres. Ahorita voy. Bueno, para los hombres, que sí quisiera decir esto primero, ¿no? En los hombres fue muy difícil este tema porque hubo que meterlos en una nueva cultura laboral. En el periodo anterior, en el periodo agrícola, los tiempos estaban dados por la geografía y por el ambiente, ¿no? En tiempo de invierno no se salía a trabajar al campo por regla general. En tiempo de primavera, verano y otoño era el periodo de mucho trabajo en el campo. Trabajaban de las 6 de la mañana a las 7, 6, 7 y 8 de la noche, dependiendo de la entrada y la salida del sol, no de un reloj. Todavía yo conozco gente de la generación anterior a mí que conoce perfectamente las horas del día a partir de las horas del sol, ¿no? Entonces se guiaban mucho por las horas del sol. No tenían trabajo, o sea, trabajaban adentro, por eso la artesanía también nació, porque trabajaban adentro de sus casas en el invierno, y esto permitía elaborar otras cosas, hacer otras cosas. Una de ellas fue la artesanía, ¿no? Poco se trabajó de noche porque no había con qué iluminarse. Entonces los hombres tuvieron que incorporarse a un proceso de trabajo que fue muy, muy especial. O sea, tuvieron que incorporarse con el reloj en mano. Es un decir, ¿no? Tuvieron que aprender a vivir con esto que se llamaba el salario. Ellos nunca habían tenido salario como tal, habían tenido productos, tierras, pero no salario. Y al mismo tiempo tuvieron que meterse en un espacio cerrado, todos juntos, porque era ya la producción industrial como tal, ¿no? Entonces, ahorita regreso a la del hombre, a ver si la podemos retrasar, pero en este mismo contexto, las mujeres también tuvieron procesos muy difíciles, ¿no? Por un lado, se les degradó todo su poder social, porque al igual que las mujeres mexicas, la mujer preindustrial en Europa también recogía y tenía acceso a la discusión colectiva, ¿no? Y allá al calor del trabajo, al calor del descanso, del trabajo del campo, iban construyendo sus proyectos y demás, pero sí tenía cierta presencia, ¿no? Aquí está la de los hombres. Entonces, y hay básicamente dos mecanismos que aparte de todo lo que significó entrar a una fábrica para un hombre, hay dos mecanismos que van a establecer un nuevo vínculo, que es en donde yo digo la autoridad promoviendo la violencia hacia las mujeres para poder controlar a los hombres,
para poder incorporar a los hombres a su proyecto político-económico, ¿no? Y son dos cosas, diría Silvia Federici, que van a determinar la posición de la mujer en el mundo de los hombres. Una es la construcción de la mujer como bien común. Le quitamos las tierras comunales a los hombres, pero les dimos el bien, son los poseedores de las mujeres y sus trabajos. Entonces, él es libre de utilizar los servicios que ella le otorga. Esos servicios que hoy son el papel del ama de casa, generalmente eran muy compartidos. Le tocaba ir por la leña a los chavos, le tocaba lavar tal cosa, o sea, los iban compartiendo un poco, pero eran los servicios globales, ¿no? Ahora los servicios son para mí, hombre. Entonces, utilizo los servicios que ella me otorga, sexuales y de la vida reproductiva. Y el otro le permite ejercer toda la autoridad total frente a esposa e hijos. La esposa es su posesión. La esposa es de él y los hijos son patria potestad, ¿no? Los hijos son de él. En este tema de patria potestad, en México en 1950 y tantos, hay un juicio contra un hombre que para educar a su hijo, le ejerce tal castigo que lo mata. Y entonces lo disculpan porque lo hizo por su bien. O sea, no fue hecho como asesinato con alevosía y ventaja, sino murió a causa de un bien que el hombre le estaba proporcionando, ¿no? Ese es el tema de la autoridad y la propiedad de los hombres sobre esposas e hijos. Y el otro gran camino fue este tema de cosificó el cuerpo de la mujer y construyó en el hombre el ojo pornográfico. Este es un concepto de Rita Segato. El ojo pornográfico es un concepto de Rita Segato. Ahorita lo vemos. ¿Qué hizo el Estado? Cuando la guerra campesina estaba todo lo que daba, estaban luchando, era obvio que por la cantidad de armas y la calidad de las armas iban a perder los campesinos, pero estaban con mucha fuerza, podrían haber perdido con menos pérdidas, digamos. Cuando las guerras campesinas estaban a todo lo que daban, ahí, en ese territorio cargado de luchas, a 20, 50 pasos, lejos del espacio para que no fuera atacado también, se crearon prostíbulos municipales. ¿Qué quiere decir? La prostitución estaba penada, las mujeres prostitutas siempre eran mal consideradas, pero se pusieron prostíbulos cerca de los poblados, bueno, lejitos para que las mujeres no llegaran, pero alrededor, por ahí, de los poblados donde estaba la guerra campesina en todo su esplendor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues rompió la fuerza de la lucha. Las mujeres se molestaron mucho, los hombres dejaron de ir a la guerra, digamos, se quedaban en el prostíbulo 10, 20 horas y dejaban de ir a la guerra y regresaban con esto que es cosificado el cuerpo de las mujeres. Así como podían cosificar el cuerpo de las sexoservidoras o de las prostitutas, llamemos de esa manera ahorita, así como lo hacían ahí en los prostíbulos, podían, lo repetían con sus compañeras de lucha. Entonces las mujeres, esto fue rompiéndole la fuerza de la guerra campesina. Esto la fue rompiendo y fue rompiendo la unidad del codo a codo en las guerras campesinas. Ahí hubo una separación tajante de hombres y mujeres y perdieron la guerra. Y la otra fue la permisividad de la violencia, de la violación hacia las mujeres. Llegó a haber casos de los que relata Silvia Federici, que fue el caso, por ejemplo, de una niña de 14 años que iba con su cestita al bosque a recoger setas y topó con un grupo de hombres que venía por la carretera, la violaron como 14 y a la chava pues fue expulsada de su entorno, de su poblado, porque ya estaba sucia, ¿no? Entonces, sobre la violación de los 14 años, de tantos hombres,
tiene la otra violación, es expulsada porque está sucia. Y hay otros casos de una niña menor todavía que es violada por 2 hombres y lo mismo. Muchos casos de mujeres que eran violadas y a la vez eran expulsadas. En ese periodo era bien importante que si uno era violada, se lo tragara, se lo callara, no dijera nada y se fuera a su casita a llorarlo sin que lo supiera nadie, para que por lo menos conservara el derecho a la casa, el derecho a ser persona y vivir en una casa. A las mujeres, ahorita lo vamos a ver. Siguiente, ahora sí. Voy caminando. Luz Helena, siguiente. Bueno, para las mujeres se utilizarán otros mecanismos más duros y coercitivos, con el fin de despojarles su poder, sus poderes, sus saberes, y cercarla para mandarla al ámbito de lo privado, al servicio de la reproducción de la mano de obra del capital. Ahí la mujer tiene una doble entrada que es muy importante. Son manos, es espalda, es cuerpo para el trabajo de la reproducción cotidiana, pero al mismo tiempo es vientre. Es vientre para la reproducción del mismo hombre, como para que el hombre pueda descargar el peso de la jornada de trabajo, por un lado, pero por el otro lado es vientre para la reproducción de la clase social. De esta da una fuerte cuenta el mismo Engels, ¿no? Entonces, todo este proceso va a durar nada más 2 siglos para el control de las mujeres. Va a durar como 2 siglos, diría Silvia Federici, y se va a centrar en estos elementos. Degradar su poder social. Lo deja de tener. Y no estoy hablando de las mujeres de la nobleza, el poder que tenían las mujeres de los sectores, tanto en la zona de los orfebres, como cierto poder, como entre el sector campesino, ¿no? El retiro le retiró su capacidad de agencia al perder el acceso a los bienes comunes, porque lo que dice Silvia es que cuando podían acceder a los bienes comunes, accedían al alimento, no dependían de tal manera tan fuerte de la repartición que hacían con el amo, ¿no? Con el señor feudal, tanto, porque aparte de todo encontraban huecos y encontraban esto que les decía, el lodo, las fibras, para poder hacer otras cosas colaterales, ¿no? Entonces, este poder, por un lado, ya no tenían acceso al campo, ¿no? Ya no lo tenían, no podían andar solas, menos en un bosque. Pero por el otro lado, ya no podían recoger todo lo que tenía el bosque, ¿no? Usurpó su maternidad y sus prácticas natalistas. Es en estos periodos cuando va a empezar a quitarles a las mujeres. Por ejemplo, en el periodo de las guerras campesinas, de la caza de brujas, principalmente, que está muy cercano a las guerras campesinas, se da como muy colateral, pero la caza de brujas prosigue, a pesar de que ya habían sido dominadas gran parte de la población. La maternidad siempre estuvo en manos de mujeres. Eran mujeres parteras las que iban a las casas de las nobles también a ayudarles a parir. Pero estas mujeres trabajaban parto con todas las mujeres de su entorno. Se empezó a prohibir eso. Se empezó a prohibir que las mujeres atendieran partos. No se diga prácticas natalistas, ¿no? Es cierto que la ley, por ejemplo, del aborto es muy tardía, contra el aborto es muy tardía. Y es muy tardía porque el aborto siempre fue una mejor opción a la tradicional manera de controlar la familia, que era el infanticidio. Si alguno de ustedes leyó o vio la película del perfume, es muy claro lo que la mujer, la madre del personaje central, hace cuando nace su hijo. Lo pare, lo deja ahí junto con los desperdicios del pescado, porque ese era su fin, como el de los desperdicios del pescado. Entonces las mujeres casi no abortaban, y no abortaban porque
había infanticidio. Entonces, el aborto, por muchos sectores, incluyendo la Iglesia, fue considerado lo menos peor durante un tiempo. Se empieza a penalizar ya casi en el siglo XVIII. Ahí es 18, 19. En el 18 se empieza a penalizar, porque ya había pasado la práctica del feminicidio. Ya no se hacía tan abiertamente. Nunca se ha dejado de hacer, creo, pero ya no tan abiertamente, ¿no? Entonces, todas las prácticas natalistas se las prohíben a las mujeres. La instala en la familia monogámica, sobre todo, y ahí la encierran, ¿no? Al servicio del capital. Insisto, al hombre se la entregan como posesión, pero en realidad, al final de todo, el que gana es el capital, porque el capital, esa es una gran queja que tiene Silvia Federici, que Marx, cuando habló de la llamada acumulación originaria, no vio la gran aportación que las mujeres desde el trabajo doméstico hacemos a la acumulación originaria del capitalismo. Ve un poco vedadamente, para Silvia Federici vedadamente, ve la aportación de las colonias a la acumulación originaria, porque traen no nada más oro o plata, sino también traen productos que permite que haya un sobreexcedente en un primer momento para empujar y arrancar el capitalismo. Pero él dice, no están viendo el trabajo esclavo que traen de América a Europa. O sea, ella agregaría el trabajo esclavo de América entre indios y negros, de indios y negros hacia Europa, que se apropia el capital para poder empujarse y arrancar. Pero dice, Marx nunca vio la participación de las mujeres desde esta idea de la familia nuclear, nunca vio el papel de las mujeres en la aportación al capitalismo, ¿no? Persiguió a curanderas, a hierberas, y es bien importante. Esto nos lo va a decir Philip Aries. Lo que no vio fue que al perseguir a las curanderas y a las hierberas, al perseguir a las brujas, alrededor de las brujas se pintan varios animales. Uno de ellos es la víbora, otro de ellos es el búho, otro de ellos es el murciélago, y no hay bruja que no tenga gato. Entonces, prohíbe las hierbas. Por un lado las prohíbe y por otro lado las mata con los animales en el campo, ¿no? Cuando mete los borregos al campo, los borregos también comen hierbas medicinales, digamos, ¿no? Y por el otro lado mata a los animales símbolos de las brujas, de la brujería. Al no haber estos 4 depredadores de los ratones pudieron proliferar en todo este mundo medieval y llevar de un lado a otro la peste. Y al no haber hierbas, la peste se aceleró. No hubo manera de curarla con lo que se sabía, como pasó en México, ¿no? No había hierbas para la peste. Ellas podían tener, las españolas sí pudieron haber tenido hierbas para la peste, pero tampoco pudieron usarlas porque no podían usar hierbas. Entonces, diría Alex Phillips, pues la peste fue promovida. La peste fue promovida por las medidas que habían tomado contra las brujas, ¿no? Y la otra es que también limitó la movilidad de las mujeres en el espacio público. No solo la niña de 14 o de 10 fueron violadas porque estaban solas en el campo, sino una mujer que andaba sola en la calle no era una mujer de confiar. Todavía esa práctica la vemos en muchos poblados en este país, y yo no sé si solo en los poblados en este país, ¿no? Hay mujeres que van a las juntas con un niño, con una niña, con una joven, pero difícilmente van solas, ¿no? Yo cuento que mi madre y nosotros vivíamos en la Ciudad de México, y cuando mi madre iba a México, o sea, iba al centro de México, y siempre iba con un hijo, ¿no?
Al mercado siempre iba con un hijo. Entonces, como en ese momento tuvo 4 y luego tuvo 3, siempre tuvo hijos con quien ir, ¿no? Porque mejor era, y mi mamá le decía a mi padre, fui al centro, ¿con quién fuiste? Con José Luis. O sea, no sé si mi padre controlaba eso, pero lo controlaba con su pregunta, ¿con quién fuiste, no? Entonces, ciertamente las mujeres siempre fuimos pocas veces podíamos salir sola, porque viene de estas viejas prácticas, ¿no? La mujer sola está provocando. No es que puede tener un peligro, sino está provocando, ¿no? Ya, y pasa igual ahora, ¿no? Todas estas causales que vimos ahorita, y más seguramente, porque también luchó contra las gentes que sabían algo. Ahorita lo vamos a ver. Todas estas causales arrancaron con este proceso que se llamó la Casa de las Brujas. Este proceso, dice Silvia, duró nada más 2 siglos, no fue muy largo. Y el tema central es que desde este tema, ¿puedes cambiar la luz, Elena, por favor? Desde este tema empezó esta ruptura con las mujeres porque empezaron a tener miedo, no digamos. Murieron miles de mujeres. Silvia Federici dice que murieron por una mecánica, una manera genocida de matarla. Y ella distingue el genocidio no por el número, sino por la mecánica de hacer daño y hacer el mayor daño que caracterizó la Casa de las Brujas. Si les dolía poquito, no valía la pena. Si les dolía mucho, valía la pena. Entonces, por eso dice, fue una gran práctica genocida que tocó y trastocó a toda la Europa, Estados Unidos y de alguna manera México con mucho menor fuerza, o América Latina, digamos, ¿no? Sus hombres, los hombres de estas mujeres, no pudieron a veces, no podían defenderlas. En otras ocasiones no quisieron defenderlas. Y no solo en mala leche, muchos hombres decidieron no defenderlas porque si las defendían, podían ser cómplices de la bruja. Y lo que quedaba suelto eran los hijos de la bruja y del brujo, ¿no? Del cómplice. Entonces, a veces era mejor quedarse callado para conservar la propiedad de la casa y o de las riquezas, y conservar y darle seguridad a los hijos de las mujeres asesinadas por bruja, ¿no? Pero muchas veces lo fomentaron el juicio, porque finalmente era liberarse de una mujer y buscar otra mejor. También era una manera de divorciarse, ¿no? Estas mujeres, cuando pescaban a una, el asunto familiar se volvía muy complicado, porque tanto el personal de servicio en la casa, como la hija, como la hermana, como la madre, como la tía, quedaban expuestas a ser vistas como sospechosamente socias de la brujería de esta mujer. Y es cierto, cuando morían estas mujeres se quedaban con sus propiedades, o sea que valía la pena acusar a Juanita Pérez de bruja. Las acusaciones tenían un fundamento nada formal, ¿no? Porque las demonizaron. El tema central es que no juzgaron a mujeres que hacían cosas comunes y corrientes, juzgaron a mujeres demonizadas, que tenían tratos y pactos con el diablo. Entonces, si encontraban una verruga aquí en el hombro de una mujer, esa era prueba de que había copulado con el diablo. Si encontraban una mancha como estas, que no salen a las mujeres por la edad, esta manchita era porque había copulado con el diablo. O sea, cualquier cosa en cualquiera de todas las mujeres que estamos aquí, y hombres, porque también algunos murieron, pero fue eminentemente mujeres. Cualquier cosa que yo pudiera decir, es que ya se dieron cuenta que la ceja le sube, era prueba de que estaba riéndose como el diablo. O sea,
Este rollo de ser demonizadas impidió cualquier elemento de defensa. Las mujeres que intentaron defenderse solo pudieron tener más dolor. Entonces, a veces se acusaban a sí mismas, a veces afirmaban que era cierto. Finalmente, era como más fácil llegar a lo que iban a llegar, a la hoguera. Las ponían en una silla también, las amarraban a la silla y las metían al agua. Bajaban un palo y bajaban la silla hasta el fondo del agua y las dejaban ahí algunos segundos y las dejaban salir otra vez y las volvían a meter, porque lo importante no era que murieran, era cómo morían, en ese sentido, ¿no? Participaron. ¿Quiénes fueron todas estas mujeres que fueron acusadas de brujas? Nada más que participaron en los movimientos heréticos. Ciertamente, creo que al principio, por ahí lo dije, ciertamente los movimientos heréticos, los protestantes, abrieron siempre un poquito más la posibilidad a la participación de las mujeres, de lo que lo tenían con, aunque sean muy conservadores también, pero era un poco más libre de lo que tenían con los elementos, con los sectores católicos. Entonces, muchas mujeres se encontraron por el movimiento herético una puertita por donde podían ir, ¿no? Vivían más libre lo sexual, hablaban un poco de lo sexual, se veían como libres en el tema, ¿no? Tenían saberes o conocimientos, o sea, queridas maestras y doctoras que están en este espacio, ustedes serían también, formarían parte de este lugar en la hoguera, ¿no? Porque una mujer no debe saber, una mujer no está hecha para eso. Entonces, sí, los conocimientos de ustedes, que se llama la palabra, principalmente andan cerca, alrededor de la genética, no. Todas ustedes estarían en la fila de la hoguera. Todas, por trabajar estos conocimientos, pero ¿qué conocimientos? ¡Qué horror! El control de los genes solo lo tenía Dios, ¿no? El control sobre sus bienes y cuerpos. O sea, aquellas mujeres que podían decidir qué comprar, que tenían trabajadores, que se valían por sí mismas, no eran mujeres, tenían pacto con el diablo. Y las mujeres que ponían su cuerpo en una fábrica, etc., sin pedir permiso, esto de pedir permiso, a mí es una anécdota muy dolorosa. Yo llegué a vivir a Guanajuato en el 86. En el 86 estaba todavía había 2 mujeres en la Cámara de Diputados local. Las conocí un poco después, pero ellas todavía en el 86 estaban en el Congreso y acababan de quitar una ley que nos obligaba a las mujeres, esa no la quitaron en ese momento, a demostrar que no estábamos embarazadas, no, que obligaba a las mujeres que buscaban trabajo a llevar un documento en donde nuestro marido firmaba la autorización que podíamos trabajar. La quitaron como por el 80 y alguito, ¿no? Y alguito. Antes del 86, sí. Ese es tener control sobre nuestros cuerpos. Decir que no trabajo aquí, que sí trabajo acá. Las guanajuatenses ganamos ese control de los años 80 para acá. Previo a ello, teníamos que llevar la firma de nuestro hombre autorizando nuestro trabajo. Que no tenían hijos. Las mujeres que no tenían hijos, en un periodo cuando yo era chica se les llamaba mulas. Pero el título de mula lo prefiero 1000 veces al de bruja, ¿no? O que tenían hijos sin casarse. Aquella mujer que tenía hijos y no tenía marido estaba endemoniada. Era del diablo ese hijo, ¿no? Las mujeres no podían vivir solas. Así tuvieran bienes, no podían vivir solas. Toda mujer que vivía sola era abierta a un juicio. En ese sentido, por eso les digo, acababan viviendo en los conventos, acababan viviendo con la hermana, acababan viviendo con el hermano, acababan viviendo en la calle. Y a las mujeres viudas. ¿Por qué las viudas? Porque vivían solas. Así, nada más. Una viuda no tiene hombre que la cuide. Entonces va a acabar viviendo con su hija
y va a molestar al yerno, va a acabar viviendo con su hijo y va a molestar a la nuera, y va a acabar viviendo en el convento, etc., etc. Entonces, las viudas que no se recluían en el convento también eran consideradas solas, eran mujeres que vivían solas. Y a las viejas, todas, mi generación estaría en la hoguera automáticamente. A las vagabundas. Si yo era viuda, no tenía dinero y vagabundeaba, pues era obvio que iba a ser quemada en la horca, ¿no? Incluyó las prostitutas autónomas. ¿Qué es esto? Si bien todavía existían los prostíbulos estatales, municipales, digamos, los prostíbulos pagados por el gobierno, al mismo tiempo, con toda esta gran crisis que fue el exceso de un ejército industrial de reserva femenino que no tenía ni dónde ponerse ni dónde colocarse y que no querían ser vagabundas, digamos, muchas mujeres trabajaron como prostitutas por su cuenta o por cuenta de un padrote, pero no por cuenta de la administración civil. Entonces, las prostitutas que trabajaban en los prostíbulos civiles eran héroes de la patria. Las prostitutas que trabajaban por su libre albedrío o que trabajaban para algún hombre eran causal de hoguera. Eran mal vistas, eran maltratadas y acababan en la hoguera, igual que las mujeres que piensan y que saben, etc., etc. Esta es la casa de las brujas. Seguimos, Luz Helena, la siguiente. Silvia tiene muy documentado este texto de la casa de las brujas, este tema de la casa. ¿Tú me mandaste la liga del examen? Ya, principalmente en el texto Calipán y la bruja, ¿no? Ese es desde donde lo tienen, ¿no? Estas son dos frases, bueno, la de arriba es de Walter Benjamin, que dice, para no caminar sobre sus cadáveres. O sea, Walter dice que si no miramos la historia hacia atrás y la honramos, caminamos sobre los cadáveres de los que pusieron algo de su vida para un mundo más amable. Y Silvia escribe, 2 siglos de ejecuciones y torturas que condenaron a miles de mujeres a una muerte atroz, fueron liquidados por la historia como producto de la ignorancia o de algo perteneciente al folclore. O sea, la historia no ha documentado formal y fehacientemente estos asesinatos. Y cuando los pone, dice que son producto de la ignorancia. Pero no son producto de la ignorancia. Eso que para nosotros parece ignorancia, que es la demonización, funcionó perfectamente para poder controlar a las mujeres y meterlas al hogar unifamiliar, a la familia nuclear. Salvo el caso de los pescadores vascos de Lapurdi, los pescadores salieron al tamar, salieron a mar abierto y de repente saben por otro pescador que están llegando a toda la zona esta de vasca, que están llegando a buscar brujas. Entonces los pescadores regresan, a muchas de sus esposas ya están quemadas, pero muchas todavía las pueden rescatar y las rescatan. O sea, es el único caso de los hombres que enfrentaron a los ejércitos de la Inquisición para salvar a sus mujeres, que eran esposas, hermanas e hijas, madres. O sea, se llevaban a todas las mujeres del pueblo y dejaron solos a los niños, cuando ellos logran regresar. Estos son los pescadores de Lapurdi, ¿no? Los familiares de las supuestas brujas no se alzaron en armas en su defensa después de haber luchado juntos en los levantamientos campesinos. O sea, era su compañera, no solo de vida, sino que ellas estuvieron empuñando el fusil, empuñando las armas que fueran, frente a los señores feudales o a los ejércitos.
Este caso es de una bruja de Salem. Este caso es muy importante porque el pueblo la consideraba una mujer chida, muy buena onda, siempre pertenecía a una familia como muy trabajadora, todo estaba bien, todo lo hacía bien, etc. Eran buenos protestantes, digamos, ¿no? Y alguien la acusa, alguien por algo, había un problema de tierras, no de ella, sino de una de sus hermanas, y la acusación va sobre de ella. Lo más importante es que después de que la quemaron, a ella y a 2 hermanas, y que la gente no estuvo de acuerdo con la quema, y que la gente no quería la quema, la gente del condado, del poblado donde vivían, los jueces, los hombres que la juzgaron, consideraron que habían cometido un error. Afirmaron que habían cometido un error. Seguramente para que no fueran asesinados por todo el pueblo. Pero este es un caso, como todos, ¿no? Este es en Salem. Entonces, Silvia ha hecho un gran trabajo para poner el tema de la Casa de las Brujas como un elemento de política institucional, de orden patriarcal, diríamos ahora, de política institucional, para promover la violencia hacia las mujeres y desde ahí controlarlas y meterlas al servicio del capital. O sea, costó mucho trabajo arrancar esto que hoy conocemos como familia monogámica. La siguiente. Entonces yo dejaría aquí esta, no, todavía no la cambies, Luz Helena, por favor. Se los dejo un minutito de descanso y un minutito de reflexión sobre lo que significa este proceso histórico. Profesora Guadalupe, disculpe que la interrumpe. ¿Podría hacerle una pregunta? Es que yo me tengo que retirar y generalmente las charlas se hacen de 1 hora. Disculpe que me entrometa. Generalmente son al final las preguntas. Mire, pues a mí, y le voy a ser bien honesta, me ha resultado un poco confuso la trayectoria y el recorrido histórico que ha dado, empezando pues por toda esta visión prehispánica, precolombina y también un poco mezclada con toda la visión europea, ¿no?, que se tiene sobre esto. Noemí Quesada, una antropóloga pues bastante conocida, ¿no?, y que ha abordado muchísimo, sobre todo tanto la sexualidad, el feminismo, dentro de la etapa prehispánica, pues sí es un referente. Me resulta un poco confuso el entender hacia dónde va su punto, o sea, hacia dónde, después de esta larga introducción, pues sí me gustaría saber, pues esto de pedagogía. Le voy a ser bien honesta, pensé que era algo más de enseñanza, precisamente, de cómo se acuñan, pues, estos términos, ¿no?, sobre todo que estamos en un marco de charla de violencia, de cero violencia contra las mujeres, pues cómo es que surgen en distintas etapas, sobre todo de nuestro país, pues una sociedad machista, ¿no?, cuando viene esta transición, sobre todo en los momentos históricos que viene, son bien claros los momentos históricos que tenemos en nuestro país, el periodo precolonial, colonial y el periodo pues ya moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo se han cambiado a lo largo de estos 3 grandes cortes históricos estos términos? ¿Qué afectación o qué beneficios de que se modifiquen estos términos dentro de este panorama histórico? Y sobre todo me interesa mucho saber, pues, cuál es la visión que usted tiene a futuro, ¿no?, de verdaderamente tener una enseñanza de estos términos actualmente y entender, ¿no?, lo que es la violencia contra las mujeres, lo que son las sociedades machistas, lo que es una mujer independiente y cuál es la visión de las mujeres ahora.
Muchísimas gracias y disculpe la interrupción. Sí, rápido, adelantando todo, ¿no? Si el encuentro entre el mundo prehispánico y el mundo europeo es, porque lo que intento decir son dos cosas, ¿no? En el mundo europeo se construyó esta cosa desde el plano institucional. Fueron las autoridades quienes promovieron la violencia hacia las mujeres para poder controlar la fuerza del movimiento campesino. O sea, se abrió la permisibilidad a maltratar, a degradar a la mujer, en el doble sentido, ¿no? Para que el hombre fuera su propietario, pero dos, para que ella fuera la reproductora de los bienes y servicios que el capitalismo requería. Estos hombres que lucharon en las guerras campesinas, estos hombres fueron los que finalmente llegaron a América e impusieron el ojo pornográfico, la cosificación del cuerpo de las indias, no de las mujeres, sino de las indias, de las mujeres indoamericanas, y impusieron este orden también como orden político. En ese sentido, yo lo que digo es que la violencia hacia las mujeres está construida junto con esta imagen de el propio concepto de la democracia y está consolidada desde la familia nuclear, monogámica, etc., etc., ¿no? O sea, que por eso a veces tenemos las leyes, pero no se llegan a su fin, ¿no? Si quieres te adelanto, siento que hay una voluntad en el orden patriarcal, hay una voluntad de no saber. Foucault diría de saber, pero yo digo de no saber, ¿no? Esta voluntad de no saber y no actuar, de alguna manera es porque la violencia es muy institucional. La violencia se permite desde el Estado. La violencia, eso creo que es lo que nos ha dolido, ¿no? Una cuarta transformación que no hizo un espacio para terminar con esto. No se termina de la noche a la mañana, pero no abrió este espacio, porque finalmente las instancias del Estado son de alguna manera promotoras del amar de la mujer adentro de los servicios hacia el capital mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rita Segato va a decir que estos hombres que llegaron acá y que promovieron su ojo pornográfico, al mismo tiempo impusieron este orden patriarcal ya con mucho mayor, con una tecnología ya, con un buen dispositivo para instaurarlo como tal, ¿no? Entonces, el orden patriarcal permite la dueñalidad de nuestro cuerpo. Por eso el Día de las Madres lo expresa con mucha claridad, ¿no? El capital sigue siendo dueño de nuestro cuerpo porque nosotros seguimos produciendo mano de obra para la reproducción del capital y del neoliberalismo en su fase neoliberal hoy, ¿no? No sé si esta te daría la respuesta, si quieres ahí la... Sí, gracias. Ya, abrimos a preguntas. Abrimos a preguntas y yo voy planteando esto porque yo regreso al mundo hispánico ya después, al mundo mesoamericano, ya después en el momento posterior a la conquista, y ahí es donde miro cómo las mujeres indígenas perdieron mucho de su poder, igual que las europeas, y los hombres perdieron mucho de sus bienes también, igual que los europeos, pero Rita Segato sí construye ahí el tema del individuo bisagra, ¿no? De estos individuos que básicamente ella lo construye en el concepto de hombre, este hombre que está atorado entre algo que no puede ser, porque nunca va a ser, o sea, nunca voy a ser una mujer blanca, pero al mismo tiempo, al haberse acercado y al haber imitado actitudes del hombre blanco, tampoco nunca jamás volverá a ser amerindio, ¿no? Entonces queda entre las dos culturas atorado, diría Rita Segato, ¿no? Y en ese sentido queda en precariedad, pierde su valor y su respeto frente a las dos culturas porque nunca va a ser blanco y porque no puede volver a ser amerindio. Entonces, al perder la fuerza en cualquiera de las dos culturas,
crece en violencia. Entonces Rita va a decir que la precariedad neoliberal va a fomentar la violencia como única posibilidad, como único dispositivo de poder acceder a potencia, a virilidad y a poder. Entonces ella dice, al hombre que tiene mucha precariedad le quedan dos caminos, la violencia o el narcotráfico. Bueno, lo que alrededor del narco hay. Había otra mano hace ratito, ya no está. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, yo. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la presentación. Yo quería saber todo lo que hemos aprendido de estas enseñanzas, ¿no? De toda esta historia tan terrible de violencia contra las mujeres en pues tantísimos años. ¿Qué nos ha enseñado o cómo se puede usar esta conversación, esta historia en el contexto actual donde estamos haciendo tantos esfuerzos para erradicar esta violencia contra las mujeres? ¿Cuál es su aprendizaje, ¿no? ¿O cuál es su enseñanza, usted que ha estudiado tanto todos estos eventos a lo largo de la historia? Mira, yo retomo este concepto de... Esta presentación termina con la idea de que el feminismo tiene en México más de 60 años. Hemos aprendido a politizar la vida misma. Y Rita Segato tiene una frase muy chida que dice, cuando me preguntan que los hombres qué pueden hacer, yo siempre les contesto, como súbete a la cola de la ola del feminismo para que mires cómo para que te hagas de estas herramientas de lucha que han logrado las mujeres en estos 70, 60 y tantos años, y puedas de alguna manera brincar el mandato, el orden patriarcal. Es muy difícil, pero sí el mandato de la masculinidad. Ella trabaja el concepto, la idea de que los hombres están atorados en el mandato de la masculinidad. Entonces, no pueden ver sus propias violencias, la violencia que ha significado ser hombre de verdad en este entorno, en este mundo, porque en el momento en que ven su debilidad o fragilidad, pierden la potencia del mandato de ser fuertes, feos y formales, ¿no? Entonces, yo sí creo que yo le digo mucho a mi pareja que debe de dejar de ser feminista de closet, ¿no? Yo veo que nosotros compartimos muchas cosas, pero al mismo tiempo, no las dice públicamente, guarda cierta forma, ¿no? Como que sus amigos, sus hermanos no saben bien a bien cómo es el núcleo donde vivimos los dos y trabajamos los dos, ¿no? Yo creo que este momento, por eso estoy trabajando los temas de masculinidades. Nosotras no podemos bajar la guardia, pero los hombres tienen que entrar ya a romper con este mandato, ¿no? Solo rompiendo con estos mandatos de masculinidad, solo mirando de otra manera del vínculo con los demás, solo de esa manera podremos llegar, yo creo, a enfrentar el problema de la violencia hacia las mujeres. Por eso digo, la violencia hacia las mujeres nació desde los estados, promovida por los estados. No vista, no quieren ver los resultados, pero fueron promovidas desde el Estado. Al Estado le convino esta violencia. Tengo dos personas, una persona con la mano levantada, Luis Rafael, y ahorita vemos los mensajes. Ok, maestra, soy Luis Herrera. Muchas gracias por su ponencia, un recuento histórico muy interesante de esto. Mi pregunta a lo mejor es, no sé cómo ponerla, naif, inocente, sin sentido, pero a mí me parece que
se dan muchas luchas por la equidad de manera paralela y a veces sin conexión alguna de las feministas, de las personas de preferencias sexuales diferentes, de los estratos económicos, del color de la piel. Hay muchos ámbitos de represión y de violencia que hemos vivido, que seguimos viviendo y que han sido promovidos desde el Estado. Yo me pregunto si no todo esto tiene que ver con un problema de falta de justicia y equidad general, y que si lo viéramos de una forma global, sería más fácil aglutinar a todos aquellos que estamos interesados en el tema. ¿O qué piensa? Porque yo digo, bueno, pues sí, se ha destacado mucho la parte de la violencia de los hombres contra las mujeres y los feminicidios. Es lo que ha estado, digamos, en los reflectores en los últimos años, pero creo que son muchas más cosas y creo que la justicia es la justicia independientemente de qué ámbito se trate, ¿no? La justicia y la equidad debe aplicarse a todos de manera general importante, no se importa si es por razones sociales, por razones de credo, por razones de preferencias sexuales, lo que sea. No sé qué piense usted al respecto. Mira, lo que pasa es que también yo sí creo que el tema de el tema de los múltiples movimientos, creo que es importante que existan como muchas puertas de salida. Yo no hablo del movimiento feminista, hablo de los movimientos de mujeres y feministas. Porque habemos muchas maneras también de ser feministas, muchas maneras de luchar como mujeres, pero hay encuentros con el movimiento homosexual. Hay cosas que nos equiparan, finalmente la parte humana es una, pero la otra son también las formas de degradación que ellos viven igual que nosotras las mujeres. O ellos viven esta degradación porque tienden a parecer mujeres como tal, ¿no? Aunque no sean transvestis o transexuales. El tema de la justicia también es un derecho a no ver. O sea, no darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Pasar por largo muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho el movimiento de mujeres es decir, todas este conjunto de injusticias, porque es una injusticia que no sepamos dónde están los 43. Es una injusticia que a pesar de las muertes de San Fernando, 72 muertes, todavía se sigan presentando desapariciones también de hombres jóvenes para ser usados como mano de obra, como en los viejos tiempos, del esclavista o esclavizada del narcotráfico. Estas cosas que no se quieren ver. Entonces, yo creo que la grandeza de los movimientos de mujeres y feministas es que decidimos poner en el punto del huracán lo que queremos que se vea. Entonces, por eso hoy se habla mucho de la lucha antifeminicida, de la lucha por los derechos, por la igualdad, porque hemos decidido poner ahí el dedo para que se siga viendo. Entonces, por eso se habla mucho de violencia hacia las mujeres. Y a mí me gusta y recojo del doctor Figueroa, que estuvo aquí la semana pasada, cuando dijo que mientras los hombres no se hagan cargo de su propia, no es que tengamos que perder, dice el compañero Bernardino, ¿no? Tampoco se trata que los hombres pierdan su masculinidad. No, yo creo que se trata que los hombres construyan una masculinidad diferente a este mandato que tienen. Y en este sentido recojo lo que decía Figueroa, ¿no? No se quieren dar cuenta de que no se quieren dar cuenta de que el mandato los violenta tanto como a nosotras, que son la primera víctima del mandato ustedes antes que nosotras. En ese sentido, yo digo sí, no sé por qué tendrían que perder su masculinidad, tienen que perder este mandato que los designa como superiores a la otra parte de la población. Y hablando como de biología, decía mi hija que finalmente el 99.99% de los genes de los seres humanos es igual, que lo que hace las diferencias es ese pedacito que queda. En ese sentido,
las masculinidades y las feminidades no deben de estar tan separadas, porque somos muy iguales, hombres y mujeres. 99% de nuestros genes compartimos. Compartimos ese 99%, por lo tanto, somos tan humanos los unos como los otros, pero los hombres tienen un acceso social al derecho a la dueñalidad del espacio, al derecho a ejercer poderío permanentemente. Y sí, la violencia hacia las mujeres tiene una parte pedagógica que es, te lo dije, que aquí mando yo. Eso es a lo que le llamaría a Rita la pedagogía de la demostración. Te demuestro que yo estoy aquí y aquí mando. Más o menos, por ahí sería, ¿no? Y pues la lucha por la justicia es en todos los términos, en estos países latinoamericanos, en todos los términos, ¿no? En todos los, a donde tocamos injusticias e inequidades fuertes, ¿no? ¿Alguien más? El doctor Luis Rafael Herrera Estrella habló hace rato, ¿quiere volver a hablar? Luis Alfredo, no. No, perdón, doctor, no sé cómo está la mano levantada. Ok. Bueno, Doctor, entonces, sí, soy maestra. Maestra Guadalupe, pues muchas gracias y reconocer toda su trayectoria, sobre todo en este contexto, precisamente creo que da en el clavo, en el sentido en que se hermanan todas las luchas contra la injusticia y que muchas del origen de todos estos daños provienen del Estado. Y creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos, que así como hay luchas como la de usted, que tiene tantos años en un estado tan conservador como es el estado de Guanajuato, también hay mucho simulación y neofeminismo de ocasión, y voy en el sentido de que incluso ahora hay gente que antes pues, militaba en el Yunque y hoy es feminista, o que militaba en Antorcha Campesina y pues se entrenó perfectamente bien para entrar ahora a esta lucha feminista más violenta, digamos, ¿no? En ese sentido, mi pregunta es, en su experiencia de tantos años en un estado tan conservador como Guanajuato, hace rato usted hablaba de cómo el poder se va apropiando de las luchas. Recuerdo que antes el poder romano mataba a cristianos y después, cuando el movimiento era tan grande, lo tuvo que institucionalizar. Me parece que se está corriendo ese mismo riesgo ahora con las luchas feministas, pero también con muchas otras luchas contra las opresiones. A mí, mi pregunta o mi comentario es, me gustaría saber su opinión sobre este gran componente de simulación, de que se puede estar comiendo con el gobernador de nuestro estado ultraconservador o los diputados y al mismo tiempo decirse feminista. Sí. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Qué tanto es un riesgo en realidad para los verdaderos movimientos esta parte de apropiación y de la simulación? Yo creo que el movimiento feminista tiene una cosa especial, que es este rollo como... Son 60 años que hemos salido a la calle. Las que iniciamos a salir, ya todas tenemos más de 70 y tantos, 80 años, ¿no? Entonces, obviamente ha estado reciclándose y reciclándose permanentemente. No tiene liderazgos. Reconocemos el liderazgo intelectual de ella. Reconocemos el liderazgo político de ella. Pero nadie las nombra como nuestras líderes. No hay una vocera oficial. Eso también es cierto. Entonces, es un movimiento que se mueve, que es muy horizontal porque carece de liderazgos, pero como tiene una fuerza sustancial, ciertamente todavía se aglutina en esta fuerza que es no más violencia. Creo que es el tema que nos genera o más equidad en este sentido, ¿no? Decían el otro día dos feministas de mi generación que ciertamente por los años 90 apareció el concepto de género y entonces se podía sentar uno a dialogar. Es muy loco porque los institutos de la mujer los promovimos las mujeres feministas que regularmente están más cerca de la izquierda, que regularmente están o estaban.
Y de repente llegaron los institutos cuando ganó Fox. Y entonces, por todo el país crecieron institutos de la mujer, revolucionarios como ellos solos en su concepción inicial, dirigidos por grupos muy conservadores. No porque fueran del PAN, es que gran parte de este movimiento que llevó a Fox al poder es el Yunque. Entonces llegó con un conservadurismo a ultranza, ¿no? A ultranza. Y ahí se coló el género. Fue el único concepto con el que pudimos dialogar feministas e instituciones, ¿no? Finalmente, como dicen las compañeras, no sé de dónde volvió a aparecer, porque decir en los años 90, en el 2000, soy feminista, era para que la gente volteara a vernos con cara de ¿what? Y yo creo que yo lo decía nada más para provocar, porque éramos 3 feministas en Guanajuato, ¿no? O bueno, 10. Y de repente, todas nos volvimos feministas. A mí me gusta en parte porque veo a las jóvenes y digo, míralas, hay relevo, ¿no? En Guanajuato no hubo relevo durante más de 30 años. Éramos las mismas. Este último movimiento de Guanajuato a mí me deja pasmada y muy contenta, porque ellas vienen y vienen con mucha fuerza, más de la que yo, mi cabeza tierna y dulce, pensaría que podría haber, ¿no? Me cuesta a veces trabajo manejar esta parte feminista muy acelerada, ¿no? Me cuesta todavía, pero la respeto porque es otra de las puntas que también van apoyando, ¿no? Así son ellas, son jóvenes. Pero sí, ahora somos feministas cualquiera, pero no te preocupes. La pregunta clave para saber si de verdad eres feminista es tu posición con respecto al aborto. Hay que preguntárselas a todos los candidatos, a todos. Tengo un amigo que anda de candidato y no sé qué me dijo un día y le digo, date una respuesta coherente, no te voy a preguntar cuál te vas a dar, pero te tienes que ver absolutamente coherente para decir sí a la despenalización, no a la despenalización. Porque es un tema en el de todo mundo. Ya veo a Juan Carlos que dijo cuando era gobernador que a las mujeres nos violaban porque nosotros nos descuidábamos. Que dejáramos de ir a los antros, que dejáramos de vestirnos así y que no saliéramos solas. O sea, Juan Carlos lo dijo cuando era gobernador, nos los comimos vivo 20 feministas que habíamos entonces. Que ahora lo pueda volver a decir. ¿De quién es el problema de la violencia? ¿Si nuestro o del entorno? Porque yo digo que es estatal porque en realidad no tiene ganas de hacerlo punible. Una compañera de la Ibero México vino a estudiar el movimiento de las mujeres estudiantes en León. Las que hicieron aquella rueda de prensa y mencionaron el nombre de 7 maestros, ¿no? Y ella dijo que el problema es que aquí en Guanajuato, y la universidad no lo quiso ver durante mucho tiempo, no lo quiso ver. Los periodicazos fueron los que obligaron a la universidad a ver el tema. Y tampoco lo quiere atender, ¿no? Porque en el momento en que se nombra uno pueden caer 30, incluyendo al que sea, ¿no? Entonces es más fácil no verlo, ¿no? Ella por eso habla del concepto de la voluntad de no saber. Hay una voluntad de no hablar de esto porque se ve mal, ¿no? Y nos afecta a todos. Nos afecta. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más y nos seguimos en este término? Digo, en esta modalidad. Sí, Stewart, ciertamente las preguntas han sido importantes, ¿no? Vivo en Guanajuato y el movimiento de Guanajuato ha sido, Laila, muy fuerte, ¿no? Ha sido muy enriquecedor. Y vienen preparadas, las chavas vienen muy preparadas, ¿no? Ciertamente, como dice el compañero, se pueden colar, cualquier lucha se puede colar en esto, ¿no? Pero las compañeras feministas estudiantes vienen ya muy preparadas. Y yo no sé, cuando les dije que las sociedades precolombinas
no sé cuál es la feminidad correcta, Bernardino, porque lo que tenemos que pensar es que somos múltiples, somos diversos. No sé cuál sería la correcta. Es la correcta para mí, pero no es la correcta para la otra, no es la correcta. O sea, no hay una manera de ser mujer y de ser femenina, ¿no? Hay mil maneras, ¿no? En ese sentido, todas tenemos derecho y todos tenemos derecho también a estas maneras de ser mujeres, ¿no? Lo único que les pedimos a los hombres es atiendan este mandato que los orilla a ser violentos, a no saber, a no querer saber, que los hace distantes de lo que estamos viviendo en el día a día. Esa es un poco la idea, ¿no? Yo termino con esta frase de los zapatistas que dice, hay que construir un mundo donde quepan muchos mundos posibles, muchas maneras también de ser mujer, muchas maneras de la feminidad, no de una, sino de muchas. Tampoco hay una sola manera de encontrar qué ser hombre, ¿no? El mandato de la masculinidad dice que hay un hombre de verdad y es el feo, fuerte y formal para sintetizarlo, ¿no? No, también hay un hombre que es guapo, que tiene debilidades, todos tenemos debilidades, ¿no? El no poder mostrar sus debilidades, pues finalmente también los hieren, ¿no? Les hace daño. Mi hermano murió en un accidente del metro a la hermosa edad de 24 años, un mes antes de su graduación como veterinario. Y yo tuve mucha distancia con mi padre en esos momentos porque lo sentí feo, fuerte y formal. O sea, fuerte y formal. Yo estaba desbaratada, ¿no? Mi madre estaba desbaratada, mis hermanos estaban desbaratados y mi padre. Y el día que murió mi abuelo, como 8 años después, yo llegué muy temprano a la casa recién muerto y de repente me dijo, acompáñame a hacer los trámites. Y en pleno trámite, de repente nos salimos y lloró, y lloró, y lloró. Y me dijo, no sabes lo que es que estés junto de mí haciendo estos trámites, porque hice solo los de tu hermano. Entonces ese hombre que yo odié, ese hombre que yo sentí que era muy frío, que ante mi dolor no se cuadró, en nuestro dolor, no se cuadró, ese hombre había sufrido mucho esa noche, reconociendo el cuerpo de mi hermano, firmando papeles, reclamando el cuerpo de mi hermano, pagando la funeraria, pagando al cura, pagando las flores. O sea, eso que para mí eran actos de frialdad, él los vivió callado, amarrando el estómago y el dolor, y le revienta 7 años después, haciendo los mismos trámites para mi abuelo, su padre. Entonces, esa imagen a mí me dice que cuánto daño les hace a ustedes ser hombres de verdad. Y que yo no quiero que mis hermanos, mis hijos, mi pareja, mis amigos sigan viviendo esto en silencio absoluto, ¿no? Creo que si milito en el tema de masculinidades, es por eso. Si entré al feminismo fue por mí. Si me quedé en el feminismo fue por mis hijas, que son 2. Pero si sigo en el feminismo, también es por mis hijos. Mis hijos, mis amigos, mis primos, mis hermanos. Sí siento que mucho podemos hacer juntos, muchas guerras por delante nos faltan y que podríamos terminar con esta con menos exigencias. Gracias. Te agradecemos mucho, Guadalupe. De nada. Un gusto tenerte por acá y bueno, muchas gracias a toda la comunidad. Están pendientes de las próximas charlas. Buen día, hasta luego. Gracias. Gracias a ti, Guadalupe, que estés muy bien. Te envío tu reconocimiento por la participación en la jornada, ¿vale? Sí. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Adiós a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.